A nuestro invitado de hoy le gusta el baloncesto, el fútbol, el boxeo, le interesa mucho la política y es Rojeras y del Rayo. En otra vuelta de tuerca, Quique Peinado. Quique Peinado, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por invitarme. En este programa siempre empezamos por la infancia. Tú pasaste toda tu infancia y bueno, creo que hasta los 34 años en Vallecas. ¿Qué es lo que representa Vallecas en tu memoria sentimental de niño? Yo es una herencia que creo que me he ido dando cuenta más de mayor. Yo nunca he sido, o sea, si he hecho vida de barrio, a ver, yo hasta los, pongo el mismo ejemplo. Yo creo que hasta la universidad no conocí yo a gente que fuera de mi barrio. Yo cuando llegué a la universidad y yo fui a la Complu y empecé a conocer gente de otros sitios, a mí me sorprendía mucho. Yo, por ejemplo, la figura del pijo, que era como una cosa que era como cómica o farandulera, ¿no? Que teníamos los de Vallecas, éramos los macarras y los pijos. Yo no había visto un pijo en mi vida. Y entonces una compañera de clase especialmente que era muy pija y yo era como, hostias, eso que veíamos por la tele existe, ¿no? Y esa herencia te vas dando cuenta cuando eres más mayor que te condiciona mucho, que te condiciona en tu manera de ver el mundo, que te condiciona en tu manera de ver la vida, que ves como normales cosas que a la gente le chocaban o que trajían un entorno pues que tiene elementos ya no solo políticos sociales, sino incluso estéticos o que no los tienes fuera. Yo, por ejemplo, es una cosa que me di cuenta cuando yo vivo en Tetuán, que, bueno, entre Vallecas y Tetuán, ya ves tú, pero yo me di cuenta, después de un tiempo de vivir en Tetuán, que no veía carteles y pegatinas en las paredes. Y de esto que volvía, claro, yo voy todas las semanas a ver a mi madre y tal, iba paseando un día y pues, cerca de donde vive mi madre hay una calle en la que hay un montón de pegatinas pues, de políticas, de tal. Y yo me di cuenta de que yo no veía carteles y pegatinas y que yo me había criado de manera natural en un sitio que estaba plagado siempre de carteles y de pegatinas. Y eso que tienes ahí, que a mí me ha influido en mis gustos, en mi manera de ver el mundo, en mi manera de comportarme y todo, digamos que no lo valoras o no te das cuenta de lo que te ha calado hasta que te haces mayor. Tu padre murió cuando tú eras muy pequeño, pero me han contado que a pesar de eso marcó de alguna manera tu forma de concebir la política y también el deporte. Sí, porque eso, sobre todo mi hermana, yo me llevo 13 años con mi hermana siempre lo dice que es alucinante lo que yo me parezco a mi padre. Y yo, mi padre, o sea, se murió cuando yo tenía 2 años, no lo conocí. Pero mi padre era muy aficionado al Rayo, muchísimo. Era muy aficionado al boxeo, es una cosa de los hombres de su generación, sobre todo ahí en mi barrio, el boxeo es el deporte nacional de esa generación, sobre todo de hombres. Y yo me crié en casa con 3 mujeres, me crié con mi madre, con mi tía y con mi hermana, en nada de fútbol, nada de política, nada de boxeo, y sin embargo a mí me gustó de manera natural. Y luego mi padre sí era una persona muy izquierda. Mi madre siempre cuenta lo mismo. Mi padre en el 81 se muere mi padre y el hombre le dijo a mi madre que lo de votar, él era socialista, que lo de votar al PSOE que no lo tenía muy claro ya para las elecciones del 82, que le parecía que aquello se estaba yendo de madre y que lo de abandonar el marxismo y todo eso, y mi padre como que no lo terminaba de ver. Mi madre siempre dice que en el 82 votó al PSOE en homenaje a mi padre, pero que no tenía muy claro que mi padre lo hubiera votado. Mi padre era pues, hijo de un señor que lo fusilaron en el 39, pues que había vivido una vida muy jodida porque su padre era un señor que tenía una empresa de camiones que se los requisaron durante la guerra y al acabar lo mataron. Entonces pasaron de tener una vida más o menos acomodada y bien a ser hijos de viuda. Mi abuela pues sobrevivió como pudo y sobre todo, yo lo he hablado luego con mis tías, ellos vivían muy marcados porque cuando mataban a tu padre tú eras toda la vida el hijo de un delincuente al que habían matado. Entonces eso en mi padre, que era un hombre, por lo que me cuentan, que era un hombre como muy sentido,
eso lo llevaba a él muy adentro. Entonces siempre fue cercano a los sindicatos, a trabajar mucho con los chavales del barrio. Mi padre cuando se murió, como él trabajaba mucho con chavales del barrio, que los llevaba a boxear o a jugar al fútbol y tal, mi madre cuenta que el entierro de mi padre parecía un entierro de Estado porque estaba lleno de chavales que llevaron el féretro chavales del barrio y todo eso. Y mi padre seguro que es una figura que tengo muy mitificada y que mi madre me ha contado lo mejor de mi padre, ¿no? y mi hermana y mis tías y tal. Pero la influencia de él sobre mí es más genética o natural, porque que a mí me empezara a gustar el boxeo con 10, 11 años es contra natura a mí, a mi personalidad, a mi manera de todo. O sea, yo soy la persona que menos me puede atraer teóricamente un mundo como el del boxeo. Pero mi hermana dice que hay una carga genética muy gorda y que es alucinante. Entremos con el boxeo entonces. Vallecas es un barrio especial para el boxeo, ahí han salido algunos nombres, quizá el más conocido es el de Poli Díaz. ¿Qué es lo que de alguna manera te gusta del boxeo y en particular del boxeo de barrio? Hay una cosa que te dijo un boxeador, te dijo, no habrás visto a ningún niño de un barrio pijo queriendo ser boxeador. Sí, ahora que el boxeo se ha convertido en una especie de moda que practica muchísima gente de todas las clases sociales, a mí me alegra, porque ves a gente que te estigmatizaba. O sea, yo eras aficionado al boxeo y te miraban raro, y es verdad, yo lo he vivido. O sea, yo no tengo 70 años, pero yo lo he visto, ¿no? Que te miraban como, pero este tío que, ¿no? Entonces ahora ves que están practicando boxeo y están viendo lo que es y lo que supone. A mí el boxeo, a ver, me empezó a gustar por el puro deporte. Es decir, yo recuerdo ver la primera imagen clara que yo tengo de decir, esto es lo mejor. La pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor, mítica, que Chávez le da la vuelta al final y le gana en el último asalto y tal, y esa pelea emitida en Telecinco, yo diría que era un domingo por la mañana. O sea, el horario infantil aquello eran otros tiempos, con Azpitarte y con Ugarte. A mí me empezó a gustar y dije, hostia, ¿esto qué es? Esto es increíble. Pero yo creo que lo que me atrae del boxeo es, o sea, me genera muchas contradicciones, que a mí eso me gusta. Me genera muchos sentimientos encontrados. Bueno, yo me he visto en veladas sufriendo y a la vez diciendo qué bien está esto, ¿no? Un sufrimiento personal por ver el dolor de alguien, no sé. Todas esas cosas a mí me gustan. No me gustan las cosas fáciles o los mensajes directos. Y yo creo que es el deporte que más vidas ha salvado. Es un deporte que ha salvado una gran cantidad. O sea, se habla de las vidas que se ha llevado el boxeo, pero la cantidad de vidas que ha salvado el boxeo, eso no se puede ni cuantificar. La cantidad de gente que ha podido encauzar su vida, su agresividad, su rabia, la cantidad de gente que estaba... A mí me dijo Maravilla Martínez una frase que siempre la digo para hablar de boxeo. Dice, el gimnasio iguala a todo el mundo. Dice, el que viene aquí lo pone aquí y el que viene aquí lo pone aquí. Es decir, chavales y chavalas con autoestima baja, con problemas para relacionarse de mil maneras, el boxeo te coloca, y al que viene muy arriba, de agresividad, de rabia, de tal, le baja y lo controla. Entonces, eso es un poder que no tiene ningún deporte. Y luego, además, porque dices, bueno, los otros deportes de contacto, ¿por qué no te gustan? Porque no tienen ni esa elegancia, ni tienen el peso de la historia, ni tienen el peso de la literatura que tiene el boxeo. En cada combate de boxeo hay un libro. No pasa en otros deportes. Yo veo MMA y todo eso y me parecen dos tíos pegándose y no me interesan absolutamente para nada. En cada vez que yo he visto a dos personas subirse al ring, ahí hay una historia súper grande detrás. Y eso yo supongo que me atrae por el puro deporte, por las contradicciones que me generan, y de una manera, abro comillas, intelectual, me parece el deporte que más me da. Tu otro deporte es el fútbol, eres del Rayo, aunque he leído que fuiste a tu primer partido muy jovencito, con 10 años, empezaste a tomar conciencia de lo que era ser del Rayo y a disfrutarlo siendo mucho más mayor, porque de pequeño eras más del Real Madrid. Háblame de esto. Bueno, lo del Real Madrid se pasó bastante rápido, ¿eh? O sea, sí, yo era del Madrid por tradición familiar, de muy chiquitito, pero es verdad que, sobre todo por influencia también del básquet, porque yo empecé a ir a estudiantes de muy pequeño y ahí se me generó mucha animadversión hacia el Madrid. Yo iba al Rayo porque me llevaba mi tío, el hermano de la hermana de mi padre, que era socio del lado de un abono muy bueno. Yo soy de la tribuna de la Avenida Albufera y él era de la otra tribuna. Y me llevó un par de veces de pequeño, y yo el primer día que fue un día que el Rayo subió a primera, y a mí mi padrino, que era su hijo, me bajó al campo. Entonces, para un niño bajar al césped,
te enamoras de ese equipo para toda la vida, ¿no? Y yo luego, pues ha sido parte de... Luego yo con 13, 14 años me aboné con un compañero mío del instituto, que luego con los años creo que seguirá, militante de la CGT y es un sindicalista muy, muy potente. Y yo con este íbamos al fútbol y pues eso, primero ibas a las Peñalospetas, luego me acuerdo que nos pasamos al fondo, cuando empezó Bucanero nos pasamos al fondo. No era de los que estábamos de pie animando, pero de los que estábamos sentados al lado. Y para mí el Rayo es mi selección nacional, es, ¿sabes? Independientemente de los jugadores que hayan jugado, de todo lo que haya pasado en el club, a mí me genera un sentimiento de, si existe sentimiento de patria, para mí es ese, ¿no? Y no, supongo que esa cosa del barrionalismo, ¿no? De ese orgullo de tu barrio, que los de Vallecas somos increíblemente pesados con eso, pero es la verdad. Yo soy de los que lo cree así. Y el Rayo, sobre todo, cuando te vas haciendo más mayor, yo también cogí una época de cuando yo era pequeño, el campo no tenía ningún contenido político y lo fue cogiendo cuando yo fui siendo más mayor. Entonces ahora especialmente, que es momentos muy duros para la afición, pues estamos peleando contra el que debería de ser nuestro protector, que es el presidente, pues bueno, tenemos que andar peleando con él. El Rayo es una cosa de la que sentirse orgulloso, yo creo. La masa social del Rayo ha hecho cosas muy buenas y en un fútbol en el que cada vez es más difícil, existe ahí como una aldea gala de gente de Vallecas que todavía mantiene algunas esencias de fútbol y está muy bien. Recuerdo una anécdota, una noche que salía de casa de mi madre en la avenida de la Albufera, me encontré a un señor tirado en el suelo, entonces fui a ayudarle, le pregunté qué le pasa y me dijo que hemos ganado al Girondín de Burdeos. Y entonces llamé al SAMUR, dije, este señor está fatal, es imposible que y el señor estaba borracho porque venía de celebrar el resultado, pero había ocurrido. Es que aquel año de la UEFA fue muy bonito, hombre, cuando nos dio mucha autoestima. Totalmente. Futbolistas de izquierdas es un libro que yo creo que lo peta y del que surgen diferentes debates. Hay uno que me interesa particularmente y es, digamos, esa desconfianza intelectual que la izquierda ha tenido hacia el fútbol, a pesar de que hay muchas excepciones, desde Eduardo Galeano, pasando por Manolo Vázquez Montalbán. ¿Qué piensas de esta, digamos, distancia intelectual y estética que de alguna manera ha pensado el fútbol como un espectáculo de masas alienante, que aleja a la gente de los verdaderos problemas, cuando es un fenómeno popular probablemente imprescindible? Y aquí de nuevo se podrían contar miles de anécdotas. Hay una que a mí me gusta especialmente. Hay, por lo visto, una reunión del Comité Central del Partido Comunista Italiano que coincide con un partido de la Nazionale di Calcio. Entonces, claro, están todos muy jodidos porque se van a perder el partido. Pero cualquiera dice que una reunión del Estado Mayor del proletariado italiano se tiene que suspender por un partido, y es cuando Berlinguer dice algo que tiene en vilo al proletariado italiano no puede ser ajeno a su partido, así que suspendamos la reunión y veamos el partido. Pero esto no ha sido lo frecuente ni lo habitual. Yo es una cosa que no entiendo porque es negar la esencia de las clases populares. Es decir, se tiende a denostar el entretenimiento de las clases populares como un entretenimiento menor de toda la vida. O sea, esto es una cosa que lo ha hecho la derecha, lo ha hecho la izquierda y lo ha hecho todo el mundo. La derecha supo ver el potencial del fútbol para lo que a ella le interesaba, y la izquierda no, nunca lo supo ver. Entonces existe en general, desde la cultura y desde los intelectuales, insisto en ponerle comillas al término intelectuales, que es un término que a mí tal y como se ha desarrollado, a mí me espanta un poco, de que el entretenimiento de las clases populares es una cosa menor, sea cual sea. Entonces como es el más masivo, pues nada, resulta que si estás pensando en fútbol no puedes pensar en nada más, cuando hay campos en los que vas y te encuentras más actividad política de la que te encuentras en todos los cines, todos los teatros y todas las bibliotecas juntas. Pero bueno, eso es aparte. Nunca lo entendí y creo que eso está cambiando, y está cambiando en el peor momento, porque cuando el fútbol era un arma política en la que había futbolistas movilizados, gente mucho más movilizada y tal, la izquierda lo despreció, y este fútbol de ahora, en el que todo es negocio y es muchísimo más complicado con el tipo de movilización, parece como que la izquierda sí que se está acercando ahora a este fútbol de ahora, que cuando el fútbol de los 70, de los 80 era infinitamente más rico si hablamos de cuestiones políticas y sociales. Yo una vez presentando el libro en Vallecas con Ángel Capa, ahí había mucha gente de Vallecas y tal igual en Muga, y entonces empezó ahí a rajar mucho del Madrid. Papá, no sé qué, no sé cuántos, el Madrid para arriba, para abajo, tal. Entonces llega un señor, levanta la mano,
Dice, mira, vamos a ver una cosa. Dice, soy militante del Partido Comunista desde el año no sé qué, toda mi vida en la clandestinidad, toda mi actividad política tal, hace como un speech y tal, dice, vamos a ver, llevo toda la vida perdiendo. Dice, así que dejadme ser del Real Madrid para que al menos en algo ganen la vida. Y claro, un aplauso ahí de todo el mundo. Tenía toda la razón el señor. Como es un mundo simbólico... Claro, pero eso es lo que ha reforzado el argumento de que el Madrid es un equipo de perdedores. Como es un mundo simbólico, en ese mundo simbólico tú te puedes sumar de la manera que quieras. Entonces, todo tiene muchas lecturas. Y me parece que el fútbol... A ver, el deporte en general, pero el fútbol, como es el deporte más grande, pues es el que encierra más, ¿no?, más variedad en eso. Joder, a mí me parece que es un entorno en el que pasarlo bien, discutir y que se puede utilizar como arma política igual que cualquier otra cosa. De hecho, como hay dos dispositivos políticos muy importantes que son el Madrid y el Barça, en el caso del Madrid, los madridistas de izquierda siempre dicen por qué esto se lo hemos regalado a la derecha españolista, cuando el Madrid era el equipo de la República, el color morado del escudo del Real Madrid era el color de la bandera republicana, que después creo que es Sanz el que lo cambia hacia un azul más falangista que el morado original. Y luego está el Barça, que yo creo que de manera más explícita todavía, Montalbán lo definía como el ejército simbólico de Cataluña, que son dos clubs claves para entender un conflicto en la España plurinacional. Sí, es evidente y en estos días además más. En estos días, vamos, con el Barça siendo explícitamente un agente, si quieres llamarlo político, bueno, pues más. Al final es la dicotomía de las dos Españas llevada al fútbol. Lo que te digo es que es un mundo simbólico. Entonces, a partir de ahí, hay muchísima gente del Español, hay un sector de gente del Español que es muy de izquierdas, la Siriza Perica y toda esta gente que reivindican el Español como el equipo más popular en Cataluña, en Madrid, la gente de Atlético Madrid se puede reivindicar como el equipo más de barrio o se puede aludir a su origen, aviación, claro. A su origen con Atlético Aviación y que es pues yo, por ejemplo, en el libro cuento que en los 70 o así hubo una huelga en una fábrica y fueron los huelguistas fueron a pedir ayuda al Madrid y al Atleti, y los de Atleti no se hicieron ni puto caso, y en el Madrid era la época en la que estaba Del Bosque, Brainer, no sé qué, que era un vestuario bastante progresista, y les regalaron camisetas y balones y no sé qué para que sortearan para mantener la caja de resistencia durante la huelga. Es decir, que en un mundo simbólico todo el mundo puede sacar su conclusión buena. Por eso el fútbol es tan rico y sobre todo es tan reivindicable. Hay una cosa que cuentas en este libro que yo no sabía, y es que los fusilamientos del 27 de septiembre del 75 tuvieron una respuesta por parte de algunos futbolistas en España que luego fueron represaliados. Sí, Sergio Manzanera y Aitor Aguirre, es una historia preciosa. Dos jugadores del Racing de Santander, uno vasco con toda su carga de un joven vasco de la época de los 70 y otro valenciano, creo que es dentista ahora, ser un tipo cultivado y tal, que bueno, que ellos están allí una noche después de los fusilamientos, están escuchando la Pirenaica y deciden que tienen que hacer algo. Y bueno, y deciden salir con dos brazaletes negros, que solo salen ellos dos, sin decir a nadie por qué es, sino simplemente porque decir, bueno, pues que esto quede en la historia como que alguien levantó la mano. Y bueno, pues se dio muy parda en el descanso, los grises entraron en el vestuario y ellos lo pasaron mal porque fueron señalados, bueno, sus familias las mandaron a casa y se pusieron a vivir juntos en el mismo piso porque estaban amenazados, es decir, tuvieron una vida muy complicada los dos, que era una historia de ellos dos, que además luego se separaron, cada uno siguió haciendo su vida, uno en Valencia y otro en Euskadi, y un informe Robinson los juntó, y es muy bonito verlos cómo se juntan, cómo vuelven a hablar y tal, está muy bien. Y al final era una historia individual de dos tipos que dijeron, hostia, el fútbol igual debería levantar la mano y vamos a ser nosotros, en el Racing de Santander, que somos un equipo no muy extemporáneo para hacer estas cosas, pero quedó. Y ese gesto, hostia, muchos gestos menos valientes han quedado como heroicidades que lo que hicieron ellos dos, que lo pasaron muy mal, porque luego fueron amenazados por la ultraderecha, vieron peligrar su vida, su carrera, y bueno, pero bueno, que es lo que te digo, que hay muchos gestos mucho menos valientes que esos que quedaron glorificados, lo que pasa es que ellos eran futbolistas. Te quiero preguntar un poco por el baloncesto. A mí el baloncesto me flipa más que el fútbol, pero reconozco que tiene menos elementos épicos. O sea, el baloncesto en ese sentido es un poco como el rugby. El equipo que es mejor a priori casi siempre gana. A diferencia del fútbol, donde no es tan infrecuente que un segunda B elimine a un primera en la Copa del Rey, o que, digamos,
ocurra, sobre todo en competiciones que son por eliminatorias, lo no previsto. Esto en el baloncesto es prácticamente imposible y sobre todo cuando las eliminatorias son a varios partidos, casi siempre gana el mejor equipo, el que tiene, digamos, superioridad física o superioridad técnica. ¿Qué es lo que te fascina del baloncesto? Porque además también es un deporte mucho menos popular. Sí. O sea, si no mides 1,95 en el baloncesto, como mucho puedes aspirar a ser base y cada vez menos, porque ya los bases son todos enormes también. Y sin embargo tiene cosas. ¿Qué es lo que te gusta a ti del básquet? Yo creo que por el puro deporte igual es el que más me gusta. He trabajado de periodista de baloncesto muchos años, he jugado, yo mido 1,90, entonces entraba un poco en las posibilidades, entraba un poco en las quinielas. Es verdad que como tiene una barrera física, es un deporte que, pues eso, que es más difícil. También la infraestructura propia, el hecho de que se necesite una canasta no es poner 2 camisetas en el suelo y un balón y ya estás jugando al fútbol, ¿no? El baloncesto ya necesita una canasta al menos. Y en Europa es un deporte más asociado a, ¿no? Digamos, no es tan popular como el fútbol, ni muchísimo menos, no está ni cerca. En Estados Unidos, por ejemplo, es al contrario. Es el deporte de la calle, es el deporte de los barrios, es el deporte de la gente que está afuera y muchísimos jugadores, especialmente en la NBA de hoy en día, que vienen de muy abajo, pues están dando un paso adelante en política porque son gente con una conciencia, porque el baloncesto en Estados Unidos es otra cosa distinta. Efectivamente, hay una canasta en cada esquina, es tan fácil de jugar como el fútbol, solo necesitas un balón y la gente juega en la calle. A mí me gusta, me parece el deporte más completo, me parece el deporte más espectacular, también es el deporte del que más sé, con lo cual supongo que es el que mejor entiendo, pero sí es verdad que es un deporte que no tiene esa épica. Por ejemplo, o sea, si vas a una época en la que hay muchas historias sociopolíticas alrededor del baloncesto en Europa, principios de los 90, la disgregación de Yugoslavia y todas las historias desde la selección eslovena hasta el conflicto entre los croatas y los serbios, la famosa ruptura de la amistad de Petrovic y Divac, que hay un documental, ahí como ven. ¿Pero por qué? Porque en Serbia, en la antigua Yugoslavia, es el deporte número 1 con mucha diferencia. Entonces es el fútbol. Lo que tiene es que como tiene un seguimiento mayor y hay muchísima más gente que lo ve, pues genera muchas más historias. En Europa es un deporte que está muy lejos del fútbol. A mí es el que más me gusta. Bueno, yo de pequeño siempre me aficioné a Estudiantes y es en mi equipo, en mi casa. Es bueno, pues donde yo voy con mi hijo el mayor ya, yo le llevo el baloncesto, juegan en Estudiantes. Para mí es un sitio que está muy bien. Pero es verdad que, o sea, desde un punto de vista social o sociopolítico no tiene nada que ver con él. Tiene algo que me fascina el básquet y es que si no existiera el baloncesto, cualquier ser humano de más de 2,5 metros no tendría casi ninguna oportunidad de triunfar en ningún deporte. Puede haber alguna excepción, algún portero de fútbol, algún jugador de balonmano, pero lo normal es que alguien de más de 2 metros, 2,5 metros, sea casi un minusválido y alguien con muchísimos problemas y sin embargo el baloncesto los convierte en héroes. Sí, sí, es verdad, es verdad. También es eso como te exige un mínimo, pero por ejemplo pues hay gente, sobre todo la gente que mide 2,20, 2,30, pues el baloncesto es una salida muy buena para ellos. Decía Sócrates que no hay nada más comunista, gramsciano decía él, porque era muy devoto de Gramsci, que no hay nada más gramsciano que el fútbol porque permite ganar al peor. Te permite ser el peor, te permite estar 89 minutos colgado del larguero, salir de una, meter un gol y has ganado. Y entonces en eso el fútbol también tiene mucha magia, porque no ocurre casi en ningún deporte. En la mayoría de los deportes gana el mejor. En el fútbol normalmente gana el mejor, pero en un porcentaje muy alto de veces no. Hay un país, o sea, es verdad que el fútbol es un fenómeno social, digamos, equiparable al de las religiones, pero hay un país o dos, Brasil y Argentina, donde el fútbol es muchísimo más. O sea, mi jefe de gabinete me decía ayer una cosa que decían, aquí ustedes hablan poco de fútbol. Y yo, ¿cómo coño? Se habla poco de fútbol, aquí se habla mucho de fútbol. Y decía, no. O sea, decía, en Argentina ya puede, digamos, puede ser el día de las elecciones que los primeros comentarios son sobre fútbol. Nunca van a ser sobre política en Argentina, que también la política, digamos, juega a otro nivel. ¿Qué piensas del fútbol argentino? Ahora yo creo que como el país se están sacando la cabeza y el fútbol argentino hubo una época, unos años atrás, que futbolísticamente era terrible y que luego encima tenía muchísimos problemas alrededor. Pero yo creo que forma parte de... no sé si había 2, 3 cosas fundamentales que definen a Argentina como país, igual la primera es el fútbol. También es un país
que si lo pones en contexto mundial, no lo ves desde una perspectiva española, si pones en un contexto mundial, Argentina, digamos que no es el país que ha aportado más cosas en general, ¿no? Más historias no genera muchas historias. Esto te vas a contar si te atreves. No tiene muchas historias de éxito, aunque ellos crean que sí. No, no es un país que, sin embargo, esas historias que hablaban, la famosa carta de la madre a Maradona diciéndole, aquí estamos en la mierda, pero tú me dabas dignidad. Para ellos así es una cosa en la que en lo más grande que existe en el planeta, ellos han sido los mejores muchas veces y han tenido posiblemente a los dos más grandes jugadores de todos los tiempos. Entonces, claro, esas cosas tienen que o sea, no sé qué empieza primero, si empieza la devoción por el éxito o el éxito por la devoción, pero es lógico que para los argentinos sea lo más grande que existe, entre otras cosas porque es lo que les coloca en el mapa del mundo, digamos, en lo masivo, es la cosa más grande que tienen. Es muy... Bueno, a mí me gusta mucho Fontana Rosa y eso, o sea, son la gente que mejor lo cuentan, son la gente que mejor... Una de las cosas que tiene el fútbol maravillosa, que es el insulto, son la gente que mejor se insulta alrededor del fútbol, son la gente que mejor lo cuenta, y eso, muchas veces, les ha llevado a tener un protagonismo que incluso en su calidad futbolística no es desproporcionado. No daba para tanto, pero es que lo cuentan muy bien. Hay un tema por el que pregunto muchas veces y casi nunca me encuentro como una respuesta redonda, que es ¿qué pasa con salir del armario en el fútbol? O sea, ¿cómo un deporte tan masivo, en el que el poder de los jugadores es muy amplio, son millonarios que pueden destituir entrenadores, que pueden hacerse que se tambalee la estructura de mando en un equipo, que son verdaderos referentes sociales, sin embargo, es extrañísimo que un futbolista salga del armario? ¿Por qué? Hombre, cada vez, es triste decirlo, pero cada vez es más difícil. O sea, cuando el mundo avanza en ese aspecto, yo creo, de una manera sideral, y pues más que casi en ningún otro aspecto, cada vez es más difícil para un jugador salir, porque los intereses comerciales son cada vez mayores y yo siempre pienso que si un jugador salía del armario perdería parte, pero ganaría otra parte de intereses comerciales. Pero, por ejemplo, muchos clubes, su patrocinador es un país árabe. O sea, por ejemplo, alguien que lleve publicidad de Emiratos, si un jugador de ese equipo sale del armario, ¿Emiratos retira el patrocinio? Posiblemente. O si tienes un patrocinador pues eso, que directamente es un equipo Estado, es muy complicado. Entonces, un jugador al final tiene que estar muy concienciado de que lo que hace va a ser muy positivo. Y yo creo que eso es lo que falta. Es decir, hacer entender a un jugador, decir, si mañana un jugador de talla mundial sale del armario, cambia la vida de muchísima gente. Y yo no sé si ellos no son conscientes o tal, pero al final es más fácil decir, ¿qué? Si no, yo llevo mi vida normal, vivo normal, esas cosas se tratan de manera normal, en vestuarios, vas a salir a un campo y te van a llamar no sé qué, pero si es que te lo van a llamar, si no es por eso te van a llamar otra cosa. Pero hay tantos intereses alrededor del fútbol, tantos, que yo lo puedo llegar a entender. Sobre todo porque lo que se trata de vender hoy de los jugadores de fútbol son figuras que están completamente sacadas de la realidad. Solo se venden cualidades que no tienen que ver con su mundo ni con su entorno. Fuerza, velocidad, capacidad de sacrificio, capacidad de ganar, pero no nada que lo entronque con su entorno la mayoría de las veces humilde, con el mundo de su alrededor. Lo que se trata de hacer del fútbol son figuras que tienen unas cualidades que realmente no tienen ninguna influencia real en su entorno. Cada vez se busca más eso. Entonces, para un jugador, tomar una decisión individual, yo creo que se hablaba hace años, que yo creo que eso va a quedar en nada, o era mentira, de que en la Premier estaban haciendo un protocolo para que salieran varios jugadores a la vez, que hubiera 8 o 10 jugadores que a la vez dieran ese paso. Yo creo que esa sería una manera, porque si no es cargarle a un tipo con una responsabilidad que es que puede, pues eso, pues acabar con patrocinios millonarios. Es muy complicado hacerle a un jugador que dé ese paso cuando él seguro que en su vida normal no tiene mayor problema. Te quiero preguntar, para acabar, digamos, esto del fútbol, por lo que representa el fútbol como símbolo de poder. Es decir, el fútbol tiene una capacidad de atracción en la que cualquier oligarca, si tiene que vestirse,
tiene que terminar siendo propietario de un equipo de fútbol y tiene que entrar, digamos, en esas redes de relaciones que implican los palcos de los grandes campos y las redes de poder en torno al fútbol. Ocurre con el periodismo también, es decir, como grandes referentes de opinión tienen que tener también un referente futbolístico o propietario de medio o propietario de equipo de fútbol. Sí, yo creo que pasaría con cualquier actividad de la vida que tuviera el seguimiento y despertara las pasiones de fútbol. Si fuera la ópera, pasaría en la ópera. Si fuera en la literatura, pasaría en la literatura. Pasa en el fútbol porque es el fútbol. Es decir, cuando tú tienes a millones y millones y millones de personas que se mueven por un sentimiento, esa fuerza es incontrolable. A partir de ahí tú puedes hacer casi lo que quieras, es decir, un aficionado medio es capaz de perdonar barbaridades a sus jugadores porque representan su sentimiento. Entonces es evidente que el poder no tiene ninguna oportunidad de acercarse a millones de personas regidas por un sentimiento que no sea el fútbol. No existe, no hay ninguna otra actividad en la vida en la que puedas influir en la gente de una manera tan irracional. Entonces es lógico que los poderes se quieran acercar al fútbol y que se generen esas relaciones de poder ahí, porque es eso, es que tú puedes ser, no sé, la persona más malvada del mundo que con el de ahí abajo te vas a dar un abrazo porque has metido un gol. ¿Qué otra actividad de la vida lo genera? Ninguna. Por eso el fútbol es tan poderoso. Es poderoso porque arrastra a mucha gente, pero insisto, no es por su naturaleza de 11 tíos, 11 tías dándole patadas a un balón. No tiene que ver. Si eso, por azares de la vida y por evolución histórica, lo generara la danza, la ópera o lo que fuera, el poder iría ahí. Te quiero preguntar por la tele. Estamos en una época, digamos, de difusión sin precedentes de las redes sociales, pero lo que dicen los estudios es que lo más determinante a la hora de configurar cómo piensa y cómo opina la gente sigue siendo la televisión. Y en particular, a mi juicio, el humor político. O sea, el humor político creo que tiene muchísima más fuerza que la información política. Yo creo que hay los dos programas políticos más importantes que existen, es por una parte El Intermedio, por otra parte Polonia. Los dos, yo creo que muy orientados políticamente, claramente INDEP, Polonia, claramente centro-izquierda, El Intermedio. Digamos, como profesional de esto, ¿qué opinas del poder político de la tele y en particular del poder político del humor? Yo recuerdo cuando era muy jovencito El Guiñol. Todos los políticos querían estar en El Guiñol, si no tenías un guiñol no eras nadie, pero es que El Guiñol definía lo que eras. O sea, cuando a Julio Anguita le pusieron de Don Quijote y Cristina Almeida de Sancho Panza, ya está. O sea, ya habían acabado con Anguita y ya habían entregado la razón a Cristina Almeida. ¿Qué piensas de esto? A ver, a mí me parece que se sobreestima el enfoque cómico de las cosas. Es decir, yo, que en mi vida diaria, como me relaciono con la gente, tal y cual, yo no me considero un cómico, pero sí que tengo un enfoque cómico de las cosas. Yo hago chistes normalmente, me relaciono, mi manera de enfocar las cosas y de expresarlas muchas veces es a través de la comedia. Me parece que se sobreestima el enfoque cómico de las cosas, quizá se le otorga una mayor influencia, y puede ser que sea real, no te estoy diciendo que no, pero también para penalizarlo. Es decir, si yo hago un chiste sobre no sé qué cosa, va a estar más penalizado que alguien que diga lo mismo que yo sin hacer un chiste. Y por esto los cómicos están en el punto de mira. Es decir, Eduardo Inda puede decir los límites del humor. Eduardo Inda puede decir lo que quiera, que bueno, es Eduardo Inda, pues es su código. Si alguien dice lo mismo o lo contrario que Eduardo Inda, o algo de la misma gravedad, si hubiera un gravedómetro, algo de la misma gravedad, pero pasado por el filtro de la comedia, es sospechoso, incendios, insultos, no sé qué. La comedia tiene un código del humor, que no, pues como todas otras cosas de la vida, tiene un código que no todo el mundo comparte, no todo el mundo entiende. Entonces yo creo que a veces genera incomprensión que tú digas las cosas desde un enfoque cómico, porque el que está al otro lado no comparte ese código. Entonces, cuando no comparte ese código, se frustra. Es decir, si yo te digo una cosa desde un punto de vista cómico y tú no me puedes responder desde el mismo punto de vista cómico, en ti que genera frustración, con lo cual eres no sé qué, eso no es gracioso, eso no es comedia.
perdone, es una comedia para usted, pero para mí sí, o sea, no hay un debate. Usted puede decir lo que quiera, si yo lo digo y yo lo digo de un enfoque cómico, usted no tiene nada que opinar, es comedia porque lo digo yo, que soy el que lo dice. Entonces me parece que o se hace mucha pedagogía con la comedia, que muchas veces los cómicos intentan explicar las cosas y los ves ahí a los pobres remando contra todo, diciendo, oiga, mire, que yo diga las cosas desde el punto de vista de la comedia no es ni más insultante ni más grave de como lo dice usted. Pero puede ser que lo que dices tú, que a lo mejor sea más efectivo y por lo tanto, pues como todo lo efectivo, igual que el fútbol que tiene más seguimiento, como todo lo que tiene un poder mayor, genera una mayor contestación. Pero en general habría que tratar de entender que los cómicos se expresan igual que usted. Se expresan igual que cualquier persona, solo que lo hacen con otro código distinto y que no pasa nada. Y que si yo hago un chiste no pretendo ser más hiriente que si lo dijera de una manera seria, ni lo soy. Lo hago desde otro punto de vista, le doy una vuelta, le doy otro enfoque, pero yo creo que a los cómicos habría que dejarlos descansar un poquito y sobre todo que la gente pueda hablar un poco sin miedo. Hoy día yo creo que los tertulianos de cualquier tertulia de televisión hablan sin miedo y los cómicos salen con miedo a hablar. Y no es justo. Por último, antes de pasar a la rueda de reconocimiento, te quiero preguntar por Radio Gaga. Háblame de este proyecto. Recuerdo que me lo mandaste por el Twitter una vez y me alucinó porque no es muy habitual que alguien se vaya a hacer tele con colectivos que normalmente no tienen ningún tipo de atención mediática. Sí. Es un programa que me cayó del cielo, Radio Gaga. Es una oferta que me llegó y yo no me lo esperaba y bueno, no es una cosa que es un formato belga además, pero bueno, es un programa en el que Manuel Burke y yo tenemos una radio y vamos a lugares donde hay una comunidad de gente que efectivamente muchas veces es gente que está en los márgenes y que no interesa a los medios y nos sentamos a hablar con ellos y nos cuentan las cosas, punto, no tiene mucho más. Tiene detrás el talento de un equipo increíble y de una directora que es una genia, Joana Pardos, pero es un programa muy sencillo, es un programa de sentarse y escuchar a la gente. Pero yo es un programa que, independientemente de que lo haga yo, independientemente de que hayamos ganado el premio Ondas, independientemente de todo, yo creo que se debe ver. O sea, yo creo que los programas que hemos hecho y algunos de los que vamos a hacer, Mujeres Maltratadas, en esta temporada hay unos cuantos programas que son muy duros y que van a remover mucho. Yo creo que es un programa que se tiene que ver, porque el poder de la imagen, el poder de la empatía, es un programa hecho con una cantidad de empatía increíble, el poder de ver a los presentadores que están en el mismo sitio que tú. Nosotros llegamos allí y no sabemos mucho de la gente a la que entrevistamos, estamos casi en el mismo plano que está el espectador, estamos descubriendo las cosas a la vez que las descubren ellos. El poder de la empatía es súper grande. Yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos se solucionarían con empatía, solo con empatía, con ponernos un poco en el lugar de frente y sobre todo por querer escuchar cosas de las que sabemos, de las que solo hemos oído campanas. Y ese programa tiene una carga de empatía muy grande y una carga de respeto muy grande y demuestra que dos cómicos pueden acercarse a las realidades más duras del mundo y podemos hacerlo dentro de lo que permite los límites de la comedia, podemos hacerlo incluso hasta sonriendo, con ternura, con empatía, con cariño y sonriendo. Y hostia, es un equilibrio muy difícil que nuestra directora y su equipo hacen que esté siempre en el límite perfecto, que es un trabajo que yo de verdad no deja de admirarme cada vez que lo veo. Y me gustaría que Radio Gaga, que es un programa que va en Cero, que va en Movistar, que es una plataforma de pago, me gustaría que la gente lo viera, que la gente hiciera por verlo, que si no tienes Movistar, joder, pues alguien que lo tenga, tal, intentar ver el programa, porque es un programa que hace bien. Y cuando uno está en un mundo del entretenimiento, que muchas veces es, bueno, el 100% de las veces, el 99% es banal, es solo entretener, cuando haces un programa que crees que puede ayudar y que puede hacer bien a la gente, no solo a los colectivos, sino a ti como espectador, porque te enriquece, porque te hace pensar, porque le das una vuelta a las cosas, hostia. Es una cosa que te da mucha satisfacción. Pasamos a la rueda de reconocimiento, yo te suelto nombres propios y en 2-3 frases como mucho me los describes. Diego Armando Maradona. Me genera todas las contradicciones del mundo. Entonces te gusta como el boxeo. Es que o sea, nadie en la Tierra se merece más el calificativo de Dios que Diego Armando Maradona, por sus capacidades divinas. Pero luego tiene una parte súper oscura, súper turbia, horrible, que lo mataría. Yo tengo en mi salón
un cuadro con recortes de prensa de cuando ganó la Liga en Nápoles, mi nevera está llena de imanes, tengo camisetas de él, y a veces lo veo y lo mataría. Le veo y le odio y digo, pero, ¿por qué eres así? O sea, tiene capacidades divinas, es una divinidad, ha sido la persona más cerca que ha estado de ser una divinidad por el fanatismo que ha generado, y muchas veces tiene lo peor del ser humano en él. Es una figura, bueno, cuando se muera yo no sé qué pasará. Éric Cantona. Pues a mí Cantona es una persona que ha mostrado, siendo una figura mundial y todo, que tu herencia y donde tú naces y la familia que tú tienes te marca para toda la vida. Y él, cosas que veíamos en el fútbol, después te las explicas, cosas que él hacía o cómo él era, te las explicas cuando conoces su historia, y luego, una vez se ha retirado, se ha convertido en una figura que da gloria verlo. O sea, es el antisistema de libros, ese señor. Vicente del Bosque. Pues es una persona también que su origen familiar y la historia que él ha tenido, la historia que tuvo con su padre, un represaliado de la Guerra Civil. Su padre estuvo en un campo de concentración. Yo creo que incluso cuando has llegado a ser seleccionado nacional y entrenador del Real Madrid, que es más que ser ministro, es un cargo de una representatividad máxima en España, siempre tiene ese pozo de ternura y de solidaridad que yo creo que le viene de sus orígenes familiares y de su conciencia política. Jorge Valdano. Ese es complicado, porque a veces, o sea, yo soy una persona que cuando tratas con él te enamora. Yo el poco contacto que he tenido con él es como qué agradable es este señor. Y luego le ves, ¿no?, también como ha estado en instituciones tipo Real Madrid y así, ¿no?, que te cuentan cosas que dices, joder. Pero es un tío que te enamora, que es, yo creo que la persona que mejor se expresa, te lo puede contar todo y te quedas embelesado escuchándolo, y luego tiene ese punto que a veces es como, no sabría cómo definirlo. Una persona que me cae tan bien que al final eso me puede. Hice un viaje con él y estuve comiendo con él un día, y es que es un señor que dice, madre mía, es capaz de hacer sentir a cualquier persona que esté a su alrededor bien, y eso es una capacidad increíble. Mohamed Ali. Bueno, es mi referente. Si yo tengo que elegir un referente en la vida, para mí es Mohamed Ali, porque basó toda su vida en la justicia. Y tomó la mayoría de sus decisiones, de su vida pública sobre todo, intentando ser justo. Y no hay muchas figuras a lo largo del tiempo que, si analizas toda su vida, tengan tan pocos fallos como Mohamed Ali. Se enfrentó a todo por lo que él creía, y lo hizo solo, única y exclusivamente por eso, por su sentimiento de justicia, que le llevó a serlo hasta el último de sus días. Hasta el día que se murió fue un hombre justo. Poli Díaz. Pues Poli representa un poco ese malditismo que existe en Vallecas, ¿no? No hay ninguna figura que haya nacido de Vallecas que no tenga la sombra, ¿no?, una sombra detrás. Él tenía una sombra muy gorda, y a mí siempre me dicen que Poli el boxeo le mató. No, Poli el boxeo le salvó la vida, y Poli el boxeo a día de hoy lo mantiene vivo, y bueno, pues porque el origen del que él viene y la vida que él ha tenido es un milagro que siga vivo. Es decir, una de las vidas que ha salvado el boxeo es Poli Díaz. Visitación. Oh, mi madre es... No, ten en cuenta, mi madre se quedó viuda cuando yo tenía 2 años, mi hermana 15, una tienda de ropa, un taller. Ha currado toda la vida, y yo no he aprendido a valorar lo que mi madre hizo por mí hasta que yo tuve hijos, porque yo muchas cosas que, pues eso, mi madre, la mujer, hacía lo que podía, y yo pienso en la vida que ha tenido para que yo esté aquí hoy. Vamos, es el mayor referente de fuerza, de comerse la vida y de echarse para adelante que yo conozco. Mi madre es una señora que no sé, o sea, mucho que la quiero como una madre, pero sobre todo la admiro mucho. Nos queda solo el cuestionario. Una maestra, un maestro para ti. Mi madre, pero además sin pretenderlo, que son los buenos líderes, los que lideran con el ejemplo. Mi madre no es eso, no, hasta que no he sido yo mayor y no he tenido hijos, sobre todo, no me he dado cuenta de lo mucho que ha hecho mi madre. O sea, mi madre, sin pretenderlo, solo con su ejemplo y con amor,
con muchísimo amor, o sea, amor por encima de todo, el amor por encima de todo me ha educado a mí. Y, hostias, me ha hecho, o sea, yo todo lo bueno que tengo se lo debo a ella. ¿Un libro que te guste recomendar leer? Yo soy muy fan, por la manera que escribe, por lo que cuenta y todo, de Oliver Jacks, el neurólogo. Dios lo tenga en su gloria, que se murió hace no mucho. No sé, yo en general al cine, a los libros, a todo, lo primero que le pido es que yo no quiera apartar la vista de ahí. Y yo en los libros de Oliver Jacks es que los he devorado. Y escribe como a mí me gustaría escribir. Sin florituras, claro, contando las cosas, un absoluto genio. Y fíjate que a mí la ciencia no es una cosa que me atraiga mucho, pero es que sus libros son maravillosos. ¿Una película? Pues mira, te diría que si me tengo que ir con una peli, sería Amanece que no es poco. Porque me parece la quinta esencia de la cultura popular. Es decir, te puedes reír mucho, no te trata como un imbécil, te saca de tu mundo, te mete en otro, y me parece la mejor comedia que yo he visto, vistas españolas y todas el cine mundial, la mejor comedia que yo he visto se hizo aquí, y es un universo muy particular de Cuerda, y es que me parece que no es poco. Yo la puedo ver 200.000 veces que me vuelve loco. Yo sé que no es una película muy trascendente, pero me parece que tiene un mérito a la historia del cine extraordinario. ¿Una serie? The Wire. Yo pasan los años, sigo viendo series muy buenas, el mundo de las series cada vez es mejor, pero como The Wire no hay otra. O sea, ser capaz de definir un universo desde todos los puntos de vista de una manera tan brutal. Y personajes, si ves ahora los personajes, por ejemplo, en un mundo tan masculino, los personajes femeninos de The Wire, piensas ahora en Snoop o en otra serie de personajes de mujeres, madre mía, es que estos personajes se adelantaron 20 años. Cuando mueras, ¿qué canción te gustaría que sonara? Pues no lo sé. La verdad. A mí hay una canción que de unos años para acá no sé por qué, me gusta mucho, que es Lucha de Gigantes, de Antonio Vega, porque es muy poética, es muy bonita y es muy poética. Y yo no soy un gran aficionado a la poesía, pero esa canción es como que, pues igual era esa Lucha de Gigantes. Pues ya solo me queda pedirte que cojas la taza de la tuerca con la mano izquierda y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Pues me gustaría brindar porque en este país que tenemos ahora siga habiendo en la representación institucional alguien, un grupo de gente, el que sea, más pequeño o más mayor, que resista y que diga que las cosas no tienen por qué ser así. Me parece, yo creo que cuando dijiste lo de que el cielo se toma por asalto te equivocaste. Yo tengo la teoría de que el cielo se va a caer porque le están poniendo mucha carga al cielo. Se están pasando de ponerle carga al cielo. Están queriendo hacer el cielo muy grande, gentrificar otros cielos. A la gente el cielo le está dando aquí en la puta cabeza y se le está yendo tanto de las manos que van a acabar tirando el cielo abajo. Y entonces cuando el cielo se caiga, ahí tiene que haber un grupo de gente que esté ahí en primera línea para poder asaltarlos, pero no hay que ir para arriba. El cielo desgraciadamente va a bajar y va a haber que dar un paso hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti.